Esta es la nueva Montraker F Podium y es una de las bicicletas de cross country bike marathon con más personalidad que quedan en el mercado. Podemos decir que Montraker es una marca española atípica. En uno de los países del mundo donde más peso tienen las bicis de cross country, Montraker nació muy enfocada al mundo Gravity y de hecho la Montraker F Podium fue la última doble de carbono en llegar a su catálogo y con la que por fin pasaban a tener presencia en todas las disciplinas. Por sorprendente que parezca, esta es solo la segunda generación de la F Podium. La crearon aplicando todo el ADN de la marca, sin dejarse llevar por las tendencias y apostando por su sistema de suspensión de pivote virtual, el conocidísimo y exitoso Sistema Zero, que también les ha funcionado en el mundo Gravity. Para esta nueva versión tenían todas las excusas necesarias para sacrificar el Sistema Zero en busca de un menor peso, pero no lo han hecho, y ese es precisamente uno de los puntos más importantes y diferenciadores de la F Podium respecto a la competencia. Si miras de lejos el cuadro de la Montraker F Podium, te puede parecer muy similar al anterior. La realidad es que todo en ella es nuevo. Su esencia es la misma, pero han buscado mejorar cada punto posible sin perder los aspectos que la convierten en una auténtica Montraker. A la hora de decidirse entre limar unos cientos de gramos al cuadro o mantener un sistema de suspensión diferencial, lo han tenido claro. El Sistema Zero se queda. También hay que tener en cuenta que hoy en día el peso de contar con una identidad propia, con un lenguaje de diseño que identifique una bicicleta con una marca sin necesidad de ver su logo, es especialmente valioso, y la F Podium cumple de sobra en ese apartado. Su cuadro no es pesado, pero si tu prioridad absoluta es el peso, quizás esta no es tu bicicleta. El cuadro de la Montraker F Podium en talla M sin amortiguador ni hardware es de 1990 gramos. Es una cifra muy buena teniendo en cuenta que tiene dos violetas y con mucho más hardware que las habituales monopivote que dominan el mercado de cross country actual. Todos los modelos de Montraker F Podium usan el mismo cuadro con carbono Stealth Air, el mejor de la marca, así que nada de diferentes niveles de carbono en esta bici. En el plano estético, el diseño está marcado por su tubo superior extremadamente plano, fino y recto, como no hemos visto en ninguna otra bicicleta. El tubo de dirección es compacto y por él entra el nuevo cableado interno completo que usa el sistema de Acros y que incorpora el bloqueo de la dirección para no golpear el cuadro con el manillar. El habitual nervio en la zona de tubo de dirección que tienen las Montraker aquí queda muy diluido. Si nos fijamos en la parte baja del tubo superior tenemos dos tornillos. Son los dos tornillos para fijar un segundo portavidón. Sí, en la Montraker F Podium caben dos portabidones, aunque no de la forma convencional. En el tubo diagonal tenemos el soporte para el portavidón principal, que además es compatible con el sistema de fijación Fitlock, que nos permite usar bidones que se sujetan al cuadro sin la necesidad de un portavidón convencional, sino con el propio sistema de Fitlock. Obviamente puedes instalar un portavidón convencional sin problema. Bajo el tubo superior va ese segundo portavidón. Para fijarlo es muy importante usar los tornillos con la longitud que indica la marca, puesto que solo se pueden insertar un máximo de 10 milímetros dentro del cuadro, dado lo fino que es ese tubo superior. Así que sí, la Montraker F Podium puede llevar dos portabidones aunque no lo parezca. La posición del segundo portavidón no es la mejor para la distribución del peso, pero a cambio está en una posición muy accesible a la mano. Guste más o menos estéticamente, la opción de llevarlos es real y válida. Dependiendo de la talla y de la forma del bidón, podrás llevar unos más grandes o más pequeños. El tubo de sillín es más recto que antes para poder usar tijas telescópicas más largas sin problema, otra mejora respecto a la primera versión. Ese tubo de sillín se bifurca en dos tubos que mueven el amortiguador y llegan al tubo diagonal. El amortiguador tiene soporte Trunion. Y otro rasgo característico es que el cable del bloqueo remoto pasa del propio amortiguador al interior del tubo diagonal a la vista. No es lo más estético, pero no hay otra forma de hacerlo. Es un amortiguador más compacto que en la anterior versión, como veremos al hablar del sistema de suspensión. En cuanto al eje de pedalier, estamos ante una Montraker, así que solo podía ser a rosca, de medida de 73 milímetros. En cuanto a las violetas, la superior es de carbono, es la que incluye soporte Trunion. Los tornillos de fijación con los tirantes quedan ocultos y sus formas siguen la línea del cuadro muy bien. En el lado izquierdo veréis dos agujeros extra cerca del punto de giro. Son los que se usan para instalar el sistema Mind, un sistema de telemetría propio de Montraker que usan en otros modelos y para el que la nueva F Podium también parece estar lista. Donde hay un trabajo sobresaliente de integración es en el diseño de la violeta inferior, que es de aluminio.
Es más compacta y mucho más estilizada que antes, y ahora el tubo diagonal también tiene unas formas que siguen la línea de la propia Violeta para lograr una integración visual muy buena. Otro aspecto en el que ha mejorado mucho es en la protección del amortiguador. Tiene un nuevo sistema de guardabarros en 2 piezas que lo protege mucho mejor de la suciedad que puede expulsar la rueda trasera. Ya os hemos dicho muchas veces que el diseño de los plásticos de las bicis cada vez juega un papel más importante, y en Mondraker los han resuelto todos muy bien. Desde ese protector del amortiguador al generoso protector del tubo diagonal, algo poco habitual en bicis de cross country, o el protector de la vaina de la transmisión, con ondulaciones y muy bien adaptado a las formas del cuadro. Su extensión cubre toda la vaina por completo e incluso tiene continuidad por la parte delantera y en la parte trasera hacia la cara interna del tirante. También contamos con un guiacadenas de diseño propio. De basculante, llama la atención que el lado del freno trasero cuenta con un tubo adicional para dar solidez a su estructura y que en esta versión las vainas son asimétricas. Con la cantidad de cosas que hay en la zona del pedalier han hecho un gran trabajo para mantener un paso de rueda suficientemente bueno para emplear neumáticos de 2.4 sin problema. De hecho, nuestro modelo ya venía con neumáticos de 2.4 de serie y ya veis que el espacio es bueno. Los propios tirantes tienen una hendidura a la altura del paso del neumático para ganar algunos milímetros, ya que aquí todo cuenta. La pinza de freno trasera es post-mount y, como no, tiene patilla ODH. En general, esta segunda versión de su cuadro es una evolución lógica de la primera, en la que sus líneas son más finas y estilizadas. Los acabados son aún mejores y el propio sistema de suspensión se ha compactado al máximo. Justo el sistema de suspensión cero es el gran gancho de la Mondraker F-Podium. De entrada, esta segunda generación ha simplificado su gama y ahora solo hay un recorrido disponible. Antes teníamos la F-Podium con 100 mm de recorrido trasero y la F-Podium DC con 115 mm de recorrido trasero. La primera con amortiguador de 180 x 50 y la segunda con amortiguador de 180 x 55. La nueva Mondraker F-Podium es de 110 mm de recorrido trasero y usa un amortiguador de 165 x 45 mm de carrera, mucho más compacto. Eso significa un leverage ratio más alto, es decir, la relación entre lo que se hunde el amortiguador y el recorrido que da la rueda trasera. Por simplificaros diremos que ahora cada milímetro de hundimiento del amortiguador se traduce en más recorrido en la suspensión trasera. El sistema cero es un sistema de pivote virtual que usa 2 violetas y en el que además el amortiguador se fija directamente al basculante. Todo ello tiene como resultado una suspensión trasera mucho más neutra e independiente de las fuerzas de la frenada y del propio pedaleo. En contra tenemos esa mayor complejidad en su construcción que en una bici cross country y se traduce en un plus de peso extra. Actualmente las bicis monopivote han evolucionado muchísimo y además cuentan con la ventaja de que los amortiguadores también son mejores que nunca y ayudan a paliar los puntos débiles de este tipo de sistemas más simples y ligeros. Por ello, es muy tentador pasarse a ese sistema y quitarle un buen puñado de gramos al cuadro, sabiendo que es mucho más fácil vender a nivel de marketing una cifra, como es el peso, que una sensación y mejora de rendimiento, como es lo que aporta una suspensión trasera más completa como la de esta F-Podium. Por ejemplo, mientras los monopivotes sacan muchísimo partido a los amortiguadores de 3 posiciones, que en su posición intermedia limitan su movimiento con el pedaleo, la F-Podium, a pesar de también equipar amortiguadores de 3 posiciones en toda la gama, podría usar un amortiguador sin punto intermedio y no lo echaríamos especialmente en falta. También funcionaría bien con amortiguadores más simples que una monopivote. Un aspecto sobresaliente de ella es la sensibilidad inicial de la suspensión trasera, por encima de los sistemas monopivote y que a la vez no tiene una incidencia negativa a la hora de pedalear en forma de movimiento indeseado o molesto con la suspensión. Sobre el terreno, eso se traduce en 2 cosas. Un plus de comodidad muy importante en terreno roto y una mejora palpable del agarre en las bajadas y de la tracción en las subidas. Bajando las ventajas del sistema cero para cross country, os las podríamos centrar en 2 aspectos. Por un lado, lo bien que funciona la suspensión incluso cuando estamos frenando. Muchos sistemas de suspensión tienden a endurecerse al frenar y aquí ese efecto es mínimo. Eso quiere decir que al frenar sobre superficies irregulares como escalones, piedras, la rueda trasera sigue dibujando el terreno muy bien. Con ello podemos apurar más las frenadas, tener un mejor agarre y bajar un poco más seguros. El otro punto que brilla bajando es la progresividad de la suspensión.
Gracias a lo bien que se aprovecha todo su rango de recorrido, da la sensación de tener más recorrido del que sus 110 milímetros indican. No solo es comparable a 120 milímetros de recorrido de un pivote, incluso parece más. En las sensaciones en marcha os explicamos aún más detalles de cómo la suspensión trasera cero marca completamente el comportamiento de la F-Podium. Hace unos años, Mondraker era pionera en la aplicación de la receta de geometrías más largas y relajadas, pero a día de hoy eso ya es la norma. Aún así, la F-Podium se sitúa en el lado extremo de las geometrías para cross-country y no puede negar el toque Gravity que le da Mondraker a sus bicis, con lo bueno y malo que eso puede tener en una bici de cross-country. El reach es largo, de 455 milímetros en talla M, y el ángulo de dirección muy abierto, de 66,5 grados con horquilla de 120. El tubo de sillín es más vertical, con 76 grados, un movimiento lógico. Y el tubo de dirección, como os hemos explicado antes, es muy compacto, con solo 90 milímetros en talla M. Han conseguido unas vainas bastante compactas, viendo cómo se integra toda la suspensión trasera en el cuadro, y todas las tallas tienen la misma medida de 435 milímetros de vainas. Para haceros una idea, así ha evolucionado la geometría de la primera versión a esta segunda generación. Y esta es la geometría de las 4 tallas disponibles de la S a la XL. La gama Mondraker F-Podium está formada por 6 modelos. Hasta hace poco, el modelo tope de gama era la F-Podium RRSL que hemos probado nosotros, pero han introducido la nueva F-Podium Unlimited Flight Attendant, que como su nombre indica, llega con las suspensiones electrónicas de RockShox como guinda al pastel de un montaje estelar. Eso sí, por 13.799 euros y con un peso anunciado de 11,3 kilos. Nuestra F-Podium RRSL tiene un montaje impresionante, muy similar al anterior, pero sin potenciómetro y sin suspensiones electrónicas. También usa el manillar con potencia integrada de carbono de on-off, que es de potencia de solo 55 milímetros en talla M y que también marca bastante la posición sobre la bici. Su precio es de 10.999 euros. La F-Podium RR se pasa a suspensiones Fox Factory y grupo y cambio mecánico SRAM, para un peso anunciado de 11,5 y un precio de 7.999 euros. Con la F-Podium RS tenemos suspensiones Fox Performance con el nuevo grupo SRAM GX-AXS Transmission por 7.499 euros y con un peso anunciado de 11,9. La F-Podium R también usa suspensiones Fox Performance, pero con grupo SRAM GX mecánico por 6.799 euros y un peso de 11,9. Y el modelo más económico es la F-Podium, con suspensiones RockShox Seat Lux y Seat Base y cambio SRAM GX mecánico por 4.999 euros. Respecto al equipamiento, tened en cuenta que todas, salvo la más económica, tienen tija telescópica de serie y que todas vienen con neumáticos de 2.4 o 2.35. Además, en todos los modelos se usan suspensiones con mando remoto de 3 posiciones. Rodar con la Mondraker F-Podium es rodar con una bicicleta que se sale de la norma en el segmento cross-country. Como históricamente ha pasado con todas las Mondrakers, la geometría y sobre todo la suspensión trasera marcan su comportamiento. Lo primero que llama la atención al montarte es la posición que te da el manillar integrado de on-off, con una potencia de solo 55 milímetros. Es, sin duda, una de las potencias de serie más cortas que hemos tenido nunca en una bici de cross-country. Sumadle el ángulo de dirección relajado y la sensación es que la rueda delantera te queda mucho más por delante de lo habitual. La posición no es especialmente erguida, dado que el reach es largo, pero si vienes de bicis con potencias más largas, esa sensación de tener la rueda delantera por delante, al estilo de las bicis más Gravity, te puede chocar. Si no quieres ese tipo de sensación o posición, puedes optar por una talla menor y montar potencia más larga. De hecho, ese tipo de elección de talla en función de la posición que quieres tener en la bici ya es algo que recomiendan otras marcas. En este caso, entre la talla S y la M hay 25 milímetros de diferencia de reach y el mismo stack en ambos cuadros. Os explicamos esto porque en ocasiones hay usuarios que pueden descartarla por su geometría aparentemente radical, algo que era más cierto en el pasado que en la actualidad, y que ahora, en cierta medida, podemos adaptar a nuestro gusto. La sensación más positiva de la Mondraker F-Podium es el funcionamiento de su suspensión trasera. Ya os hemos hablado de ella en el apartado correspondiente y aquí solo queremos completar nuestra explicación para deciros que sí. Aquí el feeling sobre el terreno técnico es más trail que la mayoría de bicis de cross country. La Mondraker F-Podium destaca más cuanto más técnico sea el terreno. Puro ADN Mondraker, una de las pocas marcas que ni siquiera tiene bicis de carretera en su catálogo. Aquí hay dos tipos de usuarios que creemos que se pueden beneficiar especialmente de ello.
Obviamente los que vayan a sacar más partido a la suspensión en zonas técnicas, pero también aquellos bikers que buscan ante todo comodidad. La F-Podium, aunque incluso su nombre transmite feeling de carreras, es una bici muy cómoda para rodar sin prisas y muy segura. Si bajando vas justo, la F-Podium te va a ayudar en ese terreno. ¿Qué pasa subiendo? Ya os hemos dicho que si el peso es lo más importante para vosotros, quizás esta no sea vuestra bicicleta. Pero también os diremos, y es algo que os explicamos hace tiempo en un vídeo sobre dónde es importante el peso y dónde no lo es tanto, que 300 gramos más de peso distribuidos en el cuadro es algo que no vais a notar especialmente en marcha y que, sin embargo, las ventajas de la suspensión cero son fácilmente palpables a poco que vayáis por terreno técnico. Además, el peso está más centrado y bajo que nunca, un escenario ideal dentro de que, obviamente, siempre será mejor para subir, cargar con el menor peso posible. Pero si el enfoque de la bici os gusta, el peso no lo consideraríamos un factor negativo determinante en este caso. La rigidez es buena y aunque tiene un punto intermedio de la suspensión, lo usamos muy poco cuando rodamos por montaña. Algo que agradecemos porque el mando remoto de puño giratorio no es especialmente cómodo de usar. La posición de serie hace un poco incómodas las subidas más inclinadas a baja velocidad, donde nos gustaría estar un poquito más encima de la rueda delantera, pero a cambio nos da una posición de seguridad total bajando. Como hemos dicho, esa posición es algo con lo que podéis jugar con ella, con tallas y longitudes de potencia. El tubo de dirección es muy corto y eso hace que no necesitemos potencias con ángulos negativos locos para tener una posición racing. El ángulo de sillín más vertical es un acierto para la mayoría a la hora de aprovechar nuestros vatios al máximo, como hemos probado en más bicis. Un detalle que agradecemos y que es importante con el enfoque que tiene la F-Podium es que puedas usar neumáticos de 2.4 sin problema. Ya lo veis, la Mondraker F-Podium no es una doble cualquiera, ha evolucionado su concepto original puliendo todos los aspectos pero sin renunciar a su factor diferencial, una suspensión trasera que te dará feeling trail en una bici de cross country y que te aportará comodidad en todos los terrenos. La F-Podium es una doble para los que disfrutáis especialmente en terreno técnico o para los que buscáis una doble que sea especialmente cómoda o especialmente segura. Tiene argumentos de sobra para salirse de la fórmula más habitual de esta modalidad y eso, a día de hoy, es cada vez más complicado de encontrar.